Era el año 1944 y ya la Segunda Guerra Mundial estaba acabando. Para protegerse, un grupo de personas decidió refugiarse en un búnker a las afueras de la ciudad. Muchos tenían miedo porque se podía evidenciar todas las muertes y la violencia que estaba pasando a su alrededor. El gobierno avisó con tiempo que tenían que buscar refugio, ya que habían escuchado que unos traidores del país estaban asesinando pueblos y estaban cerca de ellos. Por eso decidieron irse a refugiar fuera de la ciudad. Después de haber estado caminando, escucharon sobre el búnker que las podía refugiar, por lo menos mientras las aguas se calmaban. Cuando al fin llegaron a este búnker, vieron que eran los únicos que habían llegado. Cuando bajaron al búnker, llevaron sus comidas enlatadas y descubrieron que dentro de él también habían unos libros. Creo que es importante, ya que todos estamos aquí, empezar a conocernos unos a otros, ya que vamos a estar todos los días juntos. Me parece una buena idea. Mi nombre es Samantha, tengo 17 años y cuando el gobierno nos avisó sobre los posibles ataques, sabía que tenía que empezar a buscar refugio. Por eso fue que escuché sobre el búnker. La verdad quiero que todo pase para poder volver a mí. Claro, yo también quiero que esto pase para volver a mi casa. Soy Alfredo, también tengo 17 años y cuando el gobierno nos avisó, de hecho estaba en la universidad y todos mis compañeros entraron en pánico. Hola, mi nombre es Eugenia, tengo 24 años. Yo estaba en mi casa cuando escuché las noticias sobre los ataques. Estoy muy alarmada porque vivo sola, entonces necesitaba refugio de forma inmediata y escuché gracias a una compañera que ya no está aquí sobre este búnker y decidí salir a buscarlo. Todo esto que está pasando en serio me da muchísimo miedo. Todas las muertes que han pasado. Ya no puedo ver las noticias sin sentir que nosotros seguiremos siendo las próximas víctimas. En serio, que ya no hay esperanza para el ser humano. No digas eso, para mí sí lo hay, solo que hay personas que quieren tenerlo todo sin importar el resto, y creo que ese es el problema. Hay que tener en cuenta que como seres humanos siempre hemos visto la violencia. Es hasta que ahora que queremos empezar a hacer algo al respecto. Sí, eso es cierto. Para mí la violencia la rechazo por completo, hacia cualquier tipo de... Igualmente yo, me he enfocado muchísimo en el humanismo y he intentado educarme sobre él para poder ser un ciudadano de bien y no tener que lastimar a nadie, pero muchas personas no hacen lo mismo. Humanismo, ¿pero qué es eso? En pocas palabras, el humanismo se trata de valorar al ser humano y la condición humana y tratar al otro como... Ojalá todo fuera así de fácil, pero es muy difícil como minorías hablar de lo que se quiere y de los derechos que tenemos, cuando otros nos quieren destruir por solo decir la palabra derecho. Es cierto, como mujer a veces ni puedo hablar sin ser prácticamente crucificada como loca o con muchas opiniones. Estamos en un mundo muy malo y creo que todos deberíamos empezar a aprender un poco más sobre lo que piensa el otro y basarnos en las acciones más que en los comportamientos o ideas. Todos decidieron que era mejor dejar la conversación ahí. Pensaron que era para pelear seguir hablando del mismo tema. Pasaron las horas y escuchaban cómo tiroteos pasaban sobre sus cabezas. Menos mal el búnker donde estaban era escondido y así se podían refugiar sin ser encontrados. De repente escucharon un estruendo dentro del búnker y todos se alarmaron. ¿Qué fue eso? Perdón, encontré unos libros por aquí y se acabaron de caer todos. Casi me muero del susto. ¿Qué libros encontraste? Muy gracioso, es justo del humanismo, lo que hablábamos ahorita. Nos deberíamos educar un poco y empezar a leer sobre estos libros. No es ni tan mala idea, por lo menos así podemos matar el tiempo mientras estamos aquí. Estoy de acuerdo, deberíamos hacerlo y reunirnos después para ver en realidad de qué se trata el humanismo. Hagámoslo. Así lo hicieron. Se reunieron a leer, descubrieron muchísimas cosas sobre lo que en realidad pensaban y fue importante para ellos compartir lo que aprendieron. Si ven, como les había dicho, se trata de valorar al ser humano. Lo que no sabía es que hubieran tantos tipos de humanismo. Súper interesante cómo podemos tener todo ese conocimiento y aún así... Creo que es porque en ninguna parte de este libro hablan de cómo las acciones valen más que las palabras. Y aunque sigamos que queramos valoramos como seres humanos, es necesario empezar a actuar. Tampoco habla mucho de lo importante que es valorar lo que el otro piensa, solo habla del pensamiento único, pero no de los demás, y eso debe cambiar. También creo lo mismo. Creo que debemos rechazar esas acciones de violencia y empezar a aceptar las acciones correctas como lo que está pasando aquí. Estamos teniendo una conversación sin matarnos y podemos llegar a acuerdos. Sí,
Es increíble cómo el ser humano es capaz de desarrollar sus capacidades a través de la experiencia para realizar todo de manera más práctica. Y como en este momento estamos viviendo una realidad inventable en la cual unos aceptan lo que vivimos y otros rechazan absolutamente lo que está sucediendo en nuestro entorno. Es súper curioso ver cómo cada ser humano tiene sus ideologías según lo que ha vivido en el pasado y considero que las ideologías y otras condiciones del ser humano son las que nos han llevado al punto en el que estamos. Les quiero decir que estoy súper contento de encontrar estos fantásticos libros sobre el humanismo y que cada uno de nosotros haya expresado sus ideas. Y me gustaría que cuando logremos salir del búnker y estemos todos a salvo, instruyamos y concienticemos a más personas sobre el humanismo empírico y cómo éste ha evolucionado a través de los años. Sí, me parece una genial idea demostrar cómo el ser humano convive cotidianamente con el humanismo y cómo a través de las experiencias que hemos vivido actualmente logremos rechazar todo acto de violencia. Aparte de rechazar la violencia, también influirá la libertad de expresión y de las creencias que cada ser humano tiene, sin miedo a ser asesinado o reprimido por el Estado. Y también tenemos que enfatizar en la necesidad de resaltar las formas de vivir la vida de todas aquellas minorías que no se pueden expresar con libertad, ya que quiero que juntos logremos un mundo mejor y más respetuoso con los individuos. En este momento me parece pertinente compartirles una frase que me gustó mucho sobre uno de los libros que leí. Los sueños no se hacen realidad solos, tienes que hacerlos reales. Requiere mucho esfuerzo, no es fácil, pero tampoco imposible. Espero que esta frase nos inspire a todos para que logremos de este mundo un lugar mejor. Y así fue como esos 4 amigos empezaron a construir su sueño de concientizar a más personas sobre la importancia del humanismo empírico y sus prácticas. Lo que para ellos en un inicio fueron unos simples libros con un montón de páginas y conceptos que no comprendían en su totalidad y que leyeron por pura diversión, terminó siendo su fuente de conocimiento más esencial para desarrollarse y que cada uno presentara sus críticas y pensamientos en una interesante charla que poco a poco se convertiría en el mayor sueño para ellos. Construir un mundo mejor a partir de sus prácticas y experiencias vividas en aquel infernal año. Invitar a próximas personas a ser parte de este mundo que acepta y rechaza ciertas condiciones según sus experiencias y un mundo que se muestra libre ante las creencias y pensamientos de los demás individuos sin necesidad de las prácticas de la violencia y enfatizando en todas aquellas minorías que callaron por miedo a ser ejecutados.